Sudamax en el paciente pediátrico a propósito de un caso, ¿sí? Los objetivos planteados para este Ateneo es presentar un caso clínico que ocurrió este mes en el servicio, detallar la cronología de los eventos intraquirúrgicos, hacer un breve hincapié en la revisión bibliográfica que encontré, sacar conclusiones y debatir respecto al caso y los temas que vamos a hablar. En cuanto al caso, el paciente es un paciente masculino de 29 días de vida, pesaba al momento de ingreso al hospital 4 kilos con 50 gramos, el motivo de consulta fue vómitos, y como antecedentes era un recién nacido post-término que pesó 3.950 gramos al nacer, fue un embarazo controlado, con un parto vaginal sin complicaciones. En cuanto a su enfermedad actual, lo trae su madre a emergencias del hospital por un cuadro de 7 días de vómitos. Ella decía que el bebé vomitaba con cada lactada, no tomaba pecho, sino leche de fórmula. Al examen físico, tenía un buen estado general, estaba lúcido, reactivo, estaba hemodinámicamente estable, euneico, estaba en insuficiencia cardiopulmonar y hemodinámicamente estaba estable. El abdomen era blando, depresible, indoloro, y no presentaba masas ni visceromegalias tampoco. Bien, se le hizo un laboratorio al ingreso, en la guardia, y presentaba una alcalemia con una alcalosis metabólica hipoclorémica. El resto de los valores estaban normales, y se le pide una ecografía abdominal, donde se muestra una imagen compatible con una hipertrofia pilórica. El diagnóstico que se le hace es un síndrome pilórico, y la conducta que se dicta fue internarlo, indicar un ayuno, un plan, se solicitan el electrocardiograma y los lavados prequirúrgicos. La propuesta quirúrgica fue una piloromiotomía, y el paciente permanece internado 2 días hasta la compensación de su estado ácido-base. El paciente ingresa a quirófano luego de 2 días, como les había dicho, pero fue con protocolo de COVID porque durante la internación la madre intercurre con un cuadro de hipertensión arterial, entonces hacen un cambio de cuidador y estaba pendiente el hisopado del padre. Bien, lo que se hizo en quirófano primero fue conectar todos los monitoreos, se coloca una sonda orogástrica, se aspira todo el contenido gástrico y se procede a la inducción. En la inducción se le hace propofol 8 miligramos, fentanilo 5 gamas y rocuronio 2,5 miligramos. Se hace una intubación oral por la laringoscopía directa con un laringoscopio recto tipo Miller, y se le coloca un tubo de 3 milímetros con balón sin dificultad alguna. El mantenimiento se hace con Seborane, tenía conectado una bomba de infusión continua con dextrosa al 5% a 20 minutos hora, y el paciente estaba en el cúbito dorsal. Otras drogas que utilizamos fue ampicilina subactam, dexametasona, dipirona, y para la reversión al final de la cirugía se utilizó Sudamax 10 miligramos. En cuanto a los tiempos de la cirugía, tenemos que el inicio fue a las 12 del mediodía, el inicio de la anestesia, perdón, el inicio de la cirugía fue a las 12 y cuarto, el final de la cirugía fue a las 3 y cuarto, y el fin de la anestesia se demoró y fue a las 3 de la tarde. Se realizó un monitoreo según las normas FAR-IRAM, se colocó pulsoxímetro, electro, PANI, termómetro y capnógrafo. Se le hizo protección de cúbitos, térmica de plexos y ocular. En cuanto a la cronología de los eventos intraquirúrgicos, armé una línea de tiempo y fue así. Hasta las 12 y cuarto que se hizo la inducción, el paciente estaba con ventilación espontánea, se hace la inducción, pasamos a ventilación controlada, y inicia la cirugía a las 12 y cuarto, finaliza la cirugía a las 3 y cuarto, y empezamos a despertar al paciente. A las 2 y media el paciente lo pasamos a modo presión soporte, ventilación asistida, pero el paciente estaba relajado. Si bien lo pudimos pasar a ventilación asistida, no estaba en condiciones de proceder a una extubación. Como había sido bastante corta la cirugía, no se quiso usar inoxidilina, sino que vimos el Sudamax a las 1:30 de la tarde. Por una cuestión de que era feriado,
no había acceso disponible a este fármaco, por lo tanto se tuvo que pedir en farmacia, estaba cerrada, y bueno, eso la verdad que demoró bastante el acceso a la droga, que lo obtuvimos recién a las 14:30, que fue cuando se hizo Sodamadex 10 miligramos, y el paciente rápidamente recuperó su ventilación espontánea, y lo pudimos actuar. Una vez que se actúa el paciente, pasa a la sala de recuperación posanestésica. Entonces, el tiempo de la cirugía fue 1 hora, pero permaneció con nosotros en quirófano durante 2 horas 45 minutos. En cuanto al postquirúrgico inmediato, como ya he dicho, pasó a la recuperación posanestésica, saturaba 100, tenía una muy buena frecuencia cardíaca, estaba saturando el ambiente y se quedó en los brazos del padre. Luego se trasladó a la sala, el SIM, donde permaneció internado otros 2 días más, y por la buena evolución que tuvo y el postoperatorio, se le da el alta y control por consultorios externos. Bien. Bueno, este fue el caso que tuvimos, y en base a esto, agarré un poco para hablar sobre lo que es el Sudamadex, la reversión, y bueno, la bibliografía que encontré sobre esto. Actualmente, bueno, nosotros usamos los relajantes neuromusculares para facilitar la intubación, adaptar al paciente a la ventilación mecánica, y además de proveer unas buenas condiciones quirúrgicas de calidad. Sin embargo, lo que tememos cuando usamos los relajantes es que haya alguna relajación neuromuscular residual, por lo que esto aumentaría el riesgo de complicaciones pulmonares y respiratorias, como pueden ser las atelectasias, que el paciente sature, que haya una obstrucción de la vía aérea superior, que pueden llegar a terminar en una reintubación del paciente, tanto en el postquirúrgico inmediato como en la recuperación posanestésica. Y esto aumentaría la estadía del paciente en el hospital. Para prever esto, lo que tenemos disponible son los agentes inhibidores de la colinsterasa, la neftigmina, que es lo que había solamente hasta antes del Sudamadex, que lo utilizamos muy frecuentemente. El problema es que tiene algunos efectos muscarínicos, como son el broncoespasmo, la bradicardia y el aumento de las secreciones. Por lo tanto, lo tenemos que asociar a anticolinérgicos, como la atropina o el glicopiruvato. Entonces, el Sudamadex nace en este contexto especial y es un antagonista selectivo porque tiene una gama ciclodextrina que está especialmente modificada y diseñada para lograr encapsular y agarrar el rocuronio de la placa neuromuscular y sacarlo a la circulación en que se elimine por riñón. De esta forma, los receptores nicotínicos de esta placa motora quedan libres y se da una reversión neuromuscular completa. Lo que tiene Sudamadex es que fue aprobada por la FDA recién en diciembre del 2015 y solamente está avalada para el uso en adultos. Respecto a los niños pequeños, la verdad que hay muy poca información y está limitada sobre su eficacia y seguridad. Lo que hicimos fue una revisión bibliográfica, utilicé las plataformas de PubMed y Medline, utilicé las palabras claves de neonato, anestesia y Sudamadex, tanto en español como en algunos otros idiomas, y seleccioné algunos artículos que vamos a comentar brevemente. El primer artículo que tengo acá es un artículo que fue una revisión sistemática y un metaanálisis. Los autores usaron la plataforma de PubMed y Clockane, y de un total de más de 200 artículos que habían seleccionado previamente, por una serie de algoritmos se quedaron solamente con 6, y con un total de 253 pacientes. Es importante que estos 6 estudios fueron todos randomizados y controlados. Lo que se midió en estos pacientes y se comparó entre ambos fue el tiempo promedio para alcanzar una relación en el tren de 4 mayor a 0,9, y llegaron a la conclusión que fue relativamente más corto en el grupo de los pacientes que habían utilizado Sudamadex versus el grupo control, que era con neftigmina o placebo. El tiempo de actuación también fue más corto con los pacientes que usaron Sudamadex,
y no encontraron ninguna diferencia significativa respecto a la incidencia de efectos adversos posanestésico entre los dos grupos. Pero, bueno, además de sugerir que el Suvamax es más rápido y más efectivo, ahora que faltan más estudios para garantizar la seguridad en estos pacientes pediátricos. Otro artículo que encontré está dado en la Scientific Reports. También es una revisión sistemática. También los autores hicieron una búsqueda en PubMed y Database. Y este artículo es un poco más nuevo, en 2017 que se publicó. Y en total también de la serie de casos que encontraron, fueron aplicando diferentes criterios de inclusión y exclusión y se quedaron con 10 ensayos clínicos randomizados, con un total de 575 pacientes pediátricos, que se comparó pacientes que recibieron anestesia general balanceada, que se relajaron con rocuronio o becuronio, y que se revirtió en un grupo con Suvamax y otro con neftigmina o placebo. Se analizó el tiempo, además de... Se analizó el tiempo entre la administración del agente hasta obtener también un TOF mayor a 0,9, y además se comparó las reacciones adversas relacionadas con estos fármacos, ya sea neftigmina o Suvamax. Estos son los estudios que seleccionó esta revisión sistemática. Es multicéntrico, hay estudios de la Unión Europea, de España, de Turquía, y de Egipto, y de Malasia. Y bueno, muestran la cantidad de pacientes. La edad de los mismos son todos pediátricos, entre 2 y 6 años. Bueno, el ASA, el tipo de cirugía, las dosis que se usaron, tanto de rocuronio o becuronio, y además si utilizaron una otra droga, y cómo se intentó la reversión, perdón, con Suvamax o neftigmina. Bien. Además, bueno, se estudió mucho las reacciones adversas, por ejemplo, las náuseas, los vómitos, la radicardia, la taquicardia, de todos estos pacientes que se hizo la reversión, y se hizo un análisis estadístico. La conclusión que llegaron los autores fue que el Suvamax fue significativamente más efectivo que el control, o sea, que el placebo o la neftigmina, para reducir el periodo de tiempo desde que se hace la reversión hasta obtener un tren de 4 mayor a 0,9 en estos pacientes. Y además, comparado con la neftigmina, el Suvamax tuvo menos incidencia de bradicardia, pero no encontraron otra incidencia de diferencia en cuanto a efectos adversos. Bien. Otro ensayo clínico que encontré fue uno en la pediátrica anestesia de 2019. Es una serie de casos de 331 casos clínicos en total. Se realizó esta investigación en el Hospital de Seattle de Estados Unidos. Es un hospital exclusivamente pediátrico y también hace un montón de cirugías al año, si no me equivoco son más de 20.000. Y que en este contexto de la FDA lo que se armó fue un comité de ética, y el comité de farmacia aprobó el uso de Suvamax por parte de los anestesiólogos. En este estudio se habían incluido todos los pacientes que eran menores de 2 años y que recibieron Suvamax desde octubre del 2016 hasta octubre del 2018. Además, incluyeron todos los pacientes de esta misma edad, en este mismo periodo de tiempo, que recibieron neftigmina para su control. Entonces se enfrentaron dos grupos, pacientes menores de 2 años, por un lado que recibieron Suvamax y por otro neftigmina. Lo que se evalúa en este estudio es el tiempo entre el fin de cirugía y la salida del quirófano. Y además la última dosis de bloqueante neuromuscular hasta su reversión. Lo que se utilizó en esta serie también fue el tren de 4 en cada uno de los pacientes para evaluar la profundidad y la reversión del bloqueo. Bien, los resultados fue que a lo largo de estos 2 años se aplicaron en total 331 dosis de Suvamax en 287 pacientes menores de 2 años. ¿Por qué? Porque en algunos pacientes se reutilizaron más de una dosis. De estos 287 pacientes, 53 eran neonatos y no registraron ningún efecto adverso. En este estudio
habían 1.179 dosis de neostigmina en 945 pacientes. Entonces los resultados que llegaron fue que el tiempo entre el fin de cirugía y la salida del quirófano fue muy similar entre la neostigmina y el Sumadex. No encontraron una diferencia significativa, pero que el tiempo promedio entre la última dosis de relajantes y su reversión fue mayor para la neostigmina que para el Sumadex. Esas son las dos conclusiones importantes esos son los dos resultados importantes que llegaron. Y bueno, concluye que la administración de Sudamadex en esta población no resultó con efectos adversos, y que parece ser equitativamente eficaz la administración tanto de Sudamadex que la neostigmina en esta población de pacientes menores de 2 años. Bueno, además hay otros casos reportados en la literatura, tanto de pacientes neonatos que recibieron Sudamadex para su reversión. En este caso, se trata de un paciente extremadamente prematuro, de 850 gramos, que al momento de hacer la inducción anestésica se encuentran con una vía aérea dificultosa, no se podía ventilar ni intubar, y como habían utilizado rocuronio, se le hace una reversión con Sudamadex, que fue muy eficaz, y bueno, no tuvieron algún efecto adverso, y pudieron despertar al paciente y que ventile por sus propios medios. Bueno, también hay otros casos reportados en la revista brasileña de anestesia, que son, la verdad que son todos casos similares, donde utilizan el Sudamadex y no tuvieron algún efecto adverso para reportar. Estos también son una serie de casos que encontré en la literatura de diferentes autores y de diferentes lugares y países del mundo. Y bueno, la verdad que si te pones a leer es bastante interesante, te habla de las dosis de relajante que usó, cómo lo revertieron, el tiempo desde la aplicación de relajante muscular hasta la utilización del agente reversor. Y bueno, lo que hacen es revisar los casos, exponerlos y además otra búsqueda bibliográfica. Encontré también un artículo que apareció en 2019 en la British Journal de Anestesia, y lo que hace es comparar la incidencia de la anafilaxis entre el Sudamadex y la neostigmina. Este fue un estudio multicéntrico, es observacional, fue retrospectivo, y se utilizaban tanto pacientes adultos como pediátricos que recibieron anestesia general entre 2012 y 2016. Este estudio es de Japón. De un total de casi 50.000 pacientes que recibieron anestesia general, se reportaron solamente 18 casos de anafilaxia, y 6 de ellos estaban atribuidos al Sudamadex, pero ninguna a la neostigmina. De un total de 46.000 pacientes que recibieron relajantes neuromusculares, el 95 de estos pacientes recibieron rocuronio. De 33.000 pacientes que recibieron los reversores, el 90% fue con Sudamadex y un 9,5% fue con neostigmina. La incidencia que encontraron de anafilaxias causadas por todas las drogas o por Sudamadex fue de 0,036% y de 0,02%. Entonces este estudio la verdad que está bastante bueno, la verdad que tiene una población bastante grande, y concluye que los resultados sugieren que la neostigmina podría ser más segura que el Sudamadex, solamente si se evalúa la incidencia de la anafilaxis. Bien, entonces como conclusión tenemos que el Sudamadex parece ser rápido, es muy eficaz, está bien tolerado en la reversión del bloqueo neuromuscular en pediatría, pero lamentablemente no hay tanta literatura que avale la seguridad para estos pacientes, es decir, que se necesitarían más estudios para llegar a garantizar su seguridad y la eficacia en la población pediátrica, pero que se está usando y que están teniendo muy buenos resultados. Además de, bueno, comentar que
el paciente ideal para que reciba el Sogamadex es un paciente que tenemos o que tiene mucha chance de tener una relajación neuromuscular postquirúrgica. Y creo que por este sentido es importante contar con el tren de 4 para evaluar objetivamente la profundidad del bloqueo neuromuscular y así poder decidir entre el uso de la neostigmina y el Sugamadex. Porque el mecanismo de acción es diferente. El Sugamadex deja libre la placa neuromuscular de relajante muscular, pero la neostigmina no, la neostigmina vas a necesitar que ya haya pasado cierto tiempo desde la aplicación del relajante neuromuscular para asegurarse de que no haya una precuriarización. Por eso creo bueno, que es importante tener más acceso al tren de 4. Bueno. Bueno, muy interesante. ¿Alguna pregunta? Vamos a pedir a la gente que se desmutee. A ver. Sí, yo obviamente lo que tomo como autocrítica es la falta de Sugamadex en el botiquín de guardia, ¿no? Sí. Se ve que tuvieron problemas al no estar la farmacia de quirófano abierta, tener que ir a la farmacia central. Por suerte lo consiguieron. Así que bueno, eso lo tomo y pediremos que lo dejen en el botiquín de guardia un par de ampollas. Sí. Dos cosas te quería comentar. Una, sobre la monitorización. Obviamente, sería ideal monitorear todos los pacientes que uno relaja, porque aparte está probado, no, digamos, no tengo acá los estudios, de que la evaluación subjetiva del estado de relajación, especialmente en niños, no es Tal confiable. cual. Sí, hay mucha relajación residual en pediatría, esto está descrito multiplicidad de veces, de que tiene relajación residual, aunque uno subjetivamente, o con las pruebas que uno utiliza en adultos, como levantar la cabeza, agarrar la mano, etc., uno crea que está bien, tiene relajación residual. Así que ante la duda siempre es bueno usar, en este caso, Sugamadex, y esperemos que se abarate la ampolla para poder usarlo más y que el hospital compre más. Y la otra es sobre cómo uno utiliza el TOF en neonatos, porque no hay monitor para neonatos. Tal cual. Nosotros tenemos el TOF, que es el de Drager, pero digamos, los dispositivos que van a la mano con el acelerómetro no están hechos para paciente neonatal. Sí. ¿Qué hacemos en ese caso? Pregunto, porque es muy difícil de monitorear. ¿Se entiende, no? Sí, te entiendo. O sea, tenemos el dispositivo para una mano más grande y hay un sistema con un anillo como de látex donde uno conecta el acelerómetro. Pero igual ese anillito que uno tiene es muy grande para la mano de un neonato, es para una mano de un chico a partir del año y medio. Así que pregunto, ¿cómo monitoreamos a un chico? Porque no le puedes preguntar, o no le puedes pedir que levante la cabeza y tampoco tenés un dispositivo para hacer el tren de 4. ¿Qué hacemos? Le pregunto a todos. No tenemos respuesta. Así que bueno, eso es lo que quería decir. Mi opinión es que hay que revertirlo, no hay opción. Porque todo, y aparte de lo que vos dijiste, sin Sugamadex a un recién nacido que le hicieron la dosis adecuada de rocuronio, lo tuvieron 2 horas en apoyo ventilatorio, porque en los recién nacidos los relajantes, aunque sean de acción intermedia, son de acción larga o ultra larga por un tema de metabolismo. Entonces, la verdad que lo ideal sería revertirlos a todos. Y la verdad que la reversión con Sugamadex es, para el que está acostumbrado a usar neostigmina,
el Suvamadex trajo un cambio tremendo, o sea, revierte enseguida, sin relajación residual, obviamente a la dosis adecuada. No es lo mismo revertir a la media hora hacer el rocuroño que a la hora, que a la hora y media, las dosis varían.